Vamos a Televida con la presencia del doctor Jorge Galiotti. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Claudio, muy bien. Vamos a hablar de lesiones por microtraumas repetitivos, o sea, lesiones que se van repitiendo permanentemente. Vendría a ser esto en deportistas, por ahí se da mucho, ¿no? También llamadas lesiones por sobreuso. Sí, esto se da en deportistas, generalmente el deportista de fin de semana, ¿no es cierto? Aquel que cree estar entrenado, que no tiene la técnica quizás para lo que hace. O que no usa el elemento adecuado. Si vamos a hablar de algunas lesiones que se producen por sobreuso o sobredimensionamiento de elementos, como el palo de golf, la raqueta o la zapatilla misma. Claro. Es decir, aquel que cree que está entrenado, no está entrenado y hace abuso de su cuerpo los fines de semana. Y bueno, y luego aparece toda esta problemática. A veces sin precalentar o no teniendo un entrenamiento previo. No, habitualmente lo hacen sin precalentar, sin entrenamiento previo. Bien. Y por eso yo digo que esta etapa de lo que hoy vamos a hablar, más que hablar de rehabilitación, deberíamos hablar de prevención en rehabilitación. Fundamentalmente, lo charlamos fuera de cámara recién, estos son pacientes que después de un periodo de tiempo donde presentan todas estas manifestaciones, pierden un poco la voluntad de hacer tratamientos porque la consulta médica no les ha resuelto el tema. Lo clásico, por ejemplo, es encontrar pacientes que dicen: doctor, cuando corro me duele el pie. El pie hoy es un elemento en estudio, tanto es así que ha generado dentro de la traumatología y la ortopedia una especialidad que es el pie. Y entonces nosotros nos encontramos con pacientes que presentan un pie plano, un pie cabo, un retropié pronado, un pie plano anterior, un juanete, por llamarle alux valgus, que es el nombre científico, y que corren con zapatillas inadecuadas, sin plantillas, sin protección, con sobrepeso. Evidentemente esto va condicionando lo que se llama el microtrauma repetitivo y va lesionando estructuras cartilaginosas y ligamentarias. Por ejemplo, es muy común que si uno le pide a estos pacientes un estudio ecográfico determine que hay hipertrofia ligamentaria, es decir, hay un elemento de defensa que es el ligamento mismo que se hipertrofia a los efectos. Pero esto termina siendo lesivo. De modo que, frente a un problema de iniciar una actividad deportiva, digamos después de los 30 o los 40 años, lo conveniente es que un médico especialista, si es posible un médico fisiatra, lo evalúe a los efectos de determinar si presenta algunas alteraciones biomecánicas, la forma de controlarlas y de tratarlas. Esto es prevención. Y una vez provocado el problema, evitar la magia. Es decir, evitar, ¿no es cierto?, aquellos tratamientos que permiten suponer que se van a curar en 15 días. Hay tratamientos de este tipo, como son, por ejemplo, el sobreuso cervical o lumbar en oficinistas, que son sumamente difíciles de controlar, porque también lo conversábamos recién, cuando un paciente lleva 3 o 4 meses de dolor, el dolor deja de ser un elemento periférico para transformarse en un elemento central. Comienzan a aparecer algunos elementos de tipo neurotransmisor y elementos generadores de dolor que ya complican el panorama y lo hacen también de tipo... O sea, estos son pacientes que necesitan un apoyo psíquico, psicológico, a los efectos de determinar cuál es la causa real que está condicionando de inicio el problema o que se ha desencadenado a partir del problema físico. Claro, en el caso de los oficinistas son problemas posturales mayormente, ¿no? Generalmente, sí, problemas posturales, pero existen problemas de relación con el jefe, problemas de disgusto o que no está a gusto con el trabajo que realiza o que los horarios... en fin, hay una serie de elementos circundantes que son muy importantes en este tipo de pacientes para que podamos resolver el problema. Pero lo importante es que todo este tipo de problemas, llámese codo del tenista, hombro doloroso, cuello de pie o tobillo doloroso, metatarsalgias, metacarpalgias, o sea, dolores originados por el estrés articular, el sobreuso o el microtrauma repetitivo, tienen solución a partir de una evaluación correcta biomecánica y un tratamiento. Esto significa que esto es rehabilitación. O sea, esto no se soluciona con la onda corta, no se soluciona con la infrarrojo, no se soluciona con el láser, menos aún con la movilización. Esto se soluciona evaluando al paciente en su estado bioantropométrico y postural y a partir de allí generar una correcta reubicación de los segmentos a través de ejercicios correctivos o de elementos de soporte.
Bien. De esta manera el paciente seguramente solucionará su problema. Bien, se nos fue el tiempo y sobre todo una reeducación, ¿no? Para no volver a cometer los mismos errores. Sí, sí. Alguna vez lo hablamos, creo que el año pasado, de los sillones, ¿no es cierto?, ergonométricos y de toda una historia. Bueno, gracias, Claudio. Gracias a ti, Jorge. Seguimos con más Televida.